Lo que voy a compartir contigo hoy no es simplemente un sueño. Es una advertencia, un llamado urgente desde lo más profundo de lo eterno. No soy un profeta, no soy alguien especial. Soy simplemente Lucas, un hombre que vive una vida tranquila en Sevilla, España. Pero desde hace años, cargo con un fuego en el alma que no me deja dormir. Y esta noche, mientras el mundo parece estar distraído por noticias fugaces, por conflictos sin sentido y por espectáculos que alimentan el miedo o el cinismo, yo tengo que hablar. Tengo que contar lo que vi, porque lo que vi lo cambia todo. Recuerdo perfectamente esa noche. El aire estaba pesado, pero no por el calor andaluz, sino por algo que no podía explicar. Me acosté con un peso en el pecho, como si una voz invisible susurrara desde lejos: «Prepárate, Lucas». Y fue entonces cuando comenzó. No fue un sueño cualquiera, fue real, demasiado real. Antes de relatar lo que viví, quiero comenzar como comencé aquella noche, con una oración. Porque sin Dios, estas palabras serían solo un eco vacío. Pero con Él, pueden convertirse en semilla, en verdad, en luz en medio de tanta tiniebla. Así que, si estás viendo esto, te pido que cierres tus ojos. Haz silencio en tu interior, aunque sea por un minuto. Señor Altísimo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, venimos delante de ti, no como sabios, ni como justos, sino como hijos que claman desde un mundo quebrado. Reconocemos que tú eres el Alfa y la Omega, que nada escapa a tu mirada. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda ahora mismo sobre cada persona que escucha esta palabra. Que sea tu verdad la que hable, no la mía. Que cada letra que pronuncie sea filtrada por tu trono. Cubre este espacio, esta voz, esta audiencia, con la sangre de Cristo. Envía tus ángeles, Señor, a protegernos mientras exponemos lo oculto y hablamos de lo que viene, porque no lo hacemos con arrogancia, sino con temor reverente ante tu majestad. Todo esto te lo entrego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No tengas miedo, hijo mío. He puesto en tu boca palabras que traerán luz donde solo hay sombras. Habla, porque yo respaldo a los que no callan ante la injusticia. Ahora respira conmigo, porque lo que vas a escuchar no es político, no es ideológico, es espiritual y es urgente. Lo vi, lo viví, y cada detalle permanece grabado como fuego en mi memoria. Este mensaje es para ti, para tu familia, para tu ciudad, porque lo que se mueve en las sombras pronto saldrá a la luz, y Dios no está en silencio. Desde aquella noche algo en mí cambió. Era como si hubiera despertado de un letargo de años. Todo lo que antes me parecía normal, las noticias, la política, las redes sociales, incluso los mensajes vacíos en muchas iglesias, de pronto se sintió falso, superficial, manipulado. Era como si hubiera estado caminando por un decorado de cartón piedra, creyendo que era el mundo real. Las semanas siguientes fueron inquietantes. No dormía bien. Me despertaba entre suspiros, como si mi espíritu estuviera siendo zarandeado. Encendía la televisión, y lo que veía me helaba la sangre: acusaciones cruzadas entre líderes políticos, mentiras expuestas, traiciones reveladas. Una tormenta de caos comenzaba a cubrir a las naciones,
y España no estaba exenta. Pero lo más perturbador no era lo que decían las pantallas, era lo que sentía en mi interior, un llamado constante, como un tambor lejano que se acercaba. Algo me decía: presta atención, Lucas, están cayendo máscaras. Se acerca una gran exposición. En una madrugada de junio, mientras leía Isaías capítulo 47, comprendí. No era casualidad que estuviera leyendo ese pasaje. Decía: persiste, pues, en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías, tal vez logres causar temor. Hablaba de un sistema ciego arrogante que confía en su manipulación, en su astrología, en su soberbia, en su poder oscuro. Pero Dios ya había emitido su juicio, y comprendí que eso no era solo un mensaje antiguo. Era una palabra viva para nuestros días, porque hoy no necesitamos mirar a Babilonia para encontrar hechicería. La tenemos en las redes, en los medios, en los gobiernos. Vemos a hombres y mujeres encaramados en el poder, confiando en encuestas, en pactos secretos, en estrategias ocultas. Pero lo que no saben es que Dios lo está mirando todo y que el tiempo del juicio ya no es futuro. Está aquí, está ahora. Yo he visto el orgullo de los hombres, su risa en la oscuridad. Pero el día llegó en que pesé sus corazones, y muchos fueron hallados faltos. Mientras el mundo hablaba de economía, yo sentía que algo mucho más profundo se estaba gestando, algo invisible a los ojos, pero que estaba por manifestarse. Y fue entonces cuando escuché hablar por primera vez del nombre Valerio, un político carismático aparentemente retirado, pero que ahora volvía a emerger entre sombras. Los medios lo elogiaban, otros lo temían. Decían que su tiempo había pasado. Pero en mi espíritu escuché otra cosa. No se ha ido. Solo estaba esperando. Lo mismo ocurrió con Raúl. Un líder envejecido, enfermo, frágil. Su imagen aparecía a menudo en los titulares, pero se notaba que ya no mandaba, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que algo andaba mal, que había otras manos moviendo los hilos. Entonces empecé a ver patrones, a notar cómo cada escándalo, cada filtración, cada guerra parecía perfectamente orquestada. Nada era casual. Todo tenía una intención: distraer, dividir y finalmente dominar. Me di cuenta de que el enemigo no necesitaba disparar balas si podía controlar narrativas. El engaño es la nueva espada de los reyes terrenales, pero yo traigo verdad como un rayo que rompe la noche. Y ahí lo entendí. Dios me había estado preparando, no para predecir el futuro como un adivino, sino para ver con claridad lo que muchos no quieren ver. La batalla de este tiempo no es entre derecha e izquierda. No es entre razas ni clases sociales. Es una batalla espiritual por el alma de las naciones. Y España, mi España, no está fuera de este combate. Las ciudades respiran desconfianza. Las familias se fragmentan por ideologías. Los jóvenes están atrapados entre la ansiedad y la desesperanza. Las iglesias callan por miedo o se pierden en teologías sin fuego. Y mientras tanto las tinieblas avanzan disfrazadas de tolerancia, de progreso, de falsa libertad. Pero no todo está perdido. Porque en medio de este desierto hay voces que se están levantando. Hombres y mujeres normales, como tú y como yo, que han decidido no cerrar los ojos, que han sentido la presencia de algo más, que han escuchado la llamada del cielo. Por eso estoy aquí. No porque tenga todas las respuestas, sino porque he visto y tengo que hablar. Porque lo que vi aquella noche fue solo el principio. Un principio que nos lleva a una revelación mayor,
a una batalla que se libra en lo invisible, pero cuyas consecuencias pronto tocarán cada calle, cada escuela, cada hogar. Y tú, amigo mío, estás llamado a despertar. La noche en la que todo cambió fue una de esas en las que el alma no quiere dormir. La luna no se veía, como si hasta el cielo hubiese cerrado los ojos ante lo que estaba por revelarse. Me sentía inquieto, como si una presencia invisible me empujara hacia algo que no quería ver, pero que necesitaba enfrentar. Me acosté con el corazón acelerado. Cerré los ojos y apenas sentí que mi conciencia se apagaba. Comenzó la visión. No era un sueño cualquiera. Era como si mi espíritu hubiese sido transportado. Todo era real. Las texturas, los olores, el silencio espeso. Me encontré en una habitación antigua, casi sin luz, con cortinas pesadas y una lámpara que apenas parpadeaba. Allí en el centro, sobre una cama alta y cubierta con sábanas grises, yacía Raúl. Su rostro estaba descompuesto, pálido, cansado. Tenía la mirada perdida, como alguien que había perdido toda razón de seguir con vida. Pero lo que más me impactó no fue su estado, sino quien estaba a su lado: Valerio. Vestía un traje impecable de un azul eléctrico que contrastaba con la penumbra. De pie, con las manos cruzadas, lo observaba con una mezcla de compasión y ambición. No decía nada, solo sonreía. Una sonrisa pequeña pero afilada, como si esperara ese momento desde hace mucho. Miré a mi alrededor. No había familia ni médicos, nadie más, excepto una multitud extraña fuera de la habitación. Me acerqué a la ventana, y entonces lo vi: una muchedumbre de hombres vestidos con túnicas largas de estilo oriental. Algunos llevaban turbantes, otros capas oscuras. No hablaban, pero sus ojos brillaban con euforia, como si celebraran una victoria aún no proclamada. Muchos de ellos sostenían dulces brillantes en bandejas de plata, y sobre una de esas bandejas descansaba una pieza de caramelo anaranjado envuelto con adornos dorados. Lo reconocí de inmediato. Delicia turca. En la cultura oriental se reparte como símbolo de triunfo. Lo entendí de golpe. Ese caramelo era su trofeo, una señal de que la enfermedad de Raúl, la oscuridad en la habitación, la espera silenciosa de Valerio, todo formaba parte de un plan, una conspiración profunda, antigua, que llevaba años gestándose. Y entonces sentí que algo ardía dentro de mí. No era rabia, era fuego, espíritu, valor. Me abrí paso entre la multitud, empujando hombros, esquivando brazos que intentaban detenerme. Todos me miraban con odio, pero no podían tocarme. Cuando llegué a la bandeja, sin pensarlo 2 veces, tomé el caramelo con fuerza y lo metí en mi boca. La dulzura fue intensa, pero también amarga. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, como si hubiera interrumpido un rito, una ceremonia impía. La multitud comenzó a gritar en un idioma que no entendía. Vi sus rostros desfigurarse por la rabia, y entonces la escena se congeló. Todo se detuvo. El tiempo pareció suspenderse, y escuché su voz. Hijo mío, has roto el ciclo, has interrumpido la celebración de los impios. Lo que preparaban en las sombras, yo lo llevaré a la luz, y a través de ti mi palabra se hará sonar. Caí de rodillas, no por debilidad, sino por reverencia. Sentía su presencia, inmensa, abrumadora, como un río de fuego que no consume pero que purifica. Y comprendí que esa visión no era solo una advertencia,
Era una llamada, una asignación. Los planes del enemigo no serán terminados mientras mis hijos se mantengan en pie. Tú has sido testigo, ahora sé atalaya. Alza tu voz y no temas a los hombres, porque yo estoy contigo. Entonces, como si alguien me hubiese levantado en el espíritu, la habitación desapareció. El mundo oscuro y la multitud quedaron atrás. Solo quedó su voz resonando en mi pecho como un eco sagrado. Desperté con lágrimas en los ojos y el sabor del caramelo todavía en mi boca. Literalmente. No era metáfora. El gusto seguía allí dulce y ácido a la vez. Me senté en la cama temblando, sabiendo que nada volvería a ser igual. Desde esa noche supe que tenía que hablar, que no podía callar más, que lo que había visto no era una alucinación, sino una visión divina de lo que se está moviendo en lo profundo del sistema que gobierna nuestras naciones. Un sistema que no se contenta con controlar, quiere poseer. ¿Y nosotros qué haremos? Miraremos desde lejos mientras se reparten caramelos en nombre de la victoria oscura. ¿O nos atreveremos a entrar en la multitud y arrebatar lo que no les pertenece? No había pasado ni una semana desde aquella visión, cuando el segundo sueño llegó tan vívido como el anterior, pero aún más perturbador. Esta vez no me encontraba en una habitación, sino en un enorme auditorio como una sala de congresos o un antiguo teatro reformado. Las luces eran tenues y el aire estaba cargado de una expectativa densa casi eléctrica. Había un pasillo central que dividía el lugar en dos secciones, izquierda y derecha. Yo estaba sentado a la derecha en la tercera fila. A mi alrededor los rostros eran desconocidos pero tensos. Todos esperaban algo. De pronto, el ambiente cambió. Las puertas al final del pasillo se abrieron lentamente, y un silencio solemne invadió la sala. Por ese pasillo, caminando con paso seguro, avanzaban Valerio y su esposa Leonor. Él vestía el mismo traje azul eléctrico del primer sueño, y ella llevaba un vestido blanco asimétrico que brillaba con una luz artificial casi clínica. Sus rostros no mostraban alegría, sino determinación, como si supieran que aquel momento era crucial. Cuando llegaron al final del pasillo, justo antes del escenario, se separaron. Valerio giró a la izquierda y subió al escenario. Leonor, en cambio, se dirigió hacia donde yo estaba. Sus pasos eran suaves, casi flotantes. Se detuvo junto a mi asiento, se inclinó ligeramente y, sin perder su sonrisa controlada, me susurró al oído: «No te preocupes, lo vamos a atrapar». Sus palabras no eran una promesa, eran una amenaza disfrazada de cortesía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise responderle, pero mi voz se había esfumado, mi garganta estaba seca. Solo podía mirarla y en su mirada descubrí algo helado e inhumano. Valerio, ya en el escenario, se dirigía a una pantalla gigante que descendía desde lo alto. Su rostro estaba iluminado por una luz ceniza. De repente, la pantalla mostró una imagen inesperada, un avión antiguo como los que usaban los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Y una voz retumbó desde los altavoces del auditorio: «Andalucía ha votado por justicia». La imagen cambió rápidamente a un mapa donde otras regiones comenzaban a iluminarse con la misma palabra justicia. La sala estalló en susurros. Algunos aplaudían, otros se miraban confundidos. Pero yo comprendí. Era un anuncio profético, un símbolo del despertar, de que las regiones, las personas, comenzarían a alzarse contra la corrupción disfrazada de progreso, contra el imperio del miedo. La gente comenzaría a ver la verdad, y eso los haría peligrosos para el sistema.
Yo haré temblar los escenarios de los hombres. Yo exhibiré sus guiones y haré caer sus decorados, para que solo quede lo verdadero mi reino. Mi justicia, mi palabra. De repente el auditorio comenzó a temblar. Literalmente. Las paredes se estremecían. Las luces titilaban. Y la pantalla cayó de golpe como si una fuerza invisible hubiese cortado sus cables. El caos se apoderó de la sala. La gente corría, gritaba, buscaba la salida. Leonor se desvaneció entre la multitud. Y Valerio simplemente desapareció. Yo me quedé inmóvil. Sentía que una mano fuerte e invisible me sostenía por el hombro y me impedía moverme. No era miedo. Era obediencia. Algo o alguien me decía, espera. Observa. Aún no termina. En medio del estruendo una voz resonó sobre todas las demás. Una voz firme, llena de autoridad, pero también de ternura, y con ese último estruendo me desperté. Estaba sudando con el corazón en un puño, pero con una claridad que jamás había experimentado. Entendí que estos sueños no eran piezas aisladas, sino partes de una misma historia. Que el enemigo se movía entre bastidores, pero que el cielo ya estaba escribiendo el desenlace, que la justicia no vendría de un partido político ni de una institución, sino de lo alto, que el pueblo tenía que ver, despertar, hablar. Desde entonces, cada vez que veo una pantalla, cada vez que escucho una promesa política vacía, recuerdo ese escenario. Recuerdo a Valerio, recuerdo la pantalla con la palabra justicia y recuerdo la voz que me sostuvo entre el caos. No te estoy contando esto para asustarte, te lo estoy contando para prepararte, porque los días que vienen serán como ese auditorio, llenos de confusión, de ruido, de decisiones difíciles, pero también serán días de definiciones, de verdad, de justicia. Y tú, amigo mío, tendrás que elegir de qué lado del pasillo estar. Después de esos sueños, mi vida nunca volvió a ser la misma. Todo lo que consideraba estable comenzó a desmoronarse, no afuera, sino dentro de mí. Las certezas que tenía sobre el mundo, sobre los líderes, sobre las instituciones, se quebraron como cristal fino. Me vi obligado a hacerme preguntas que incomodaban. ¿Quién mueve realmente los hilos de esta sociedad? ¿Qué hay detrás de cada decisión que aparenta ser democrática pero huele a manipulación? ¿Dónde está Dios en medio de tanta oscuridad política y espiritual? Fue en ese proceso interno donde comenzaron a llegarme las primeras palabras. No sueños esta vez, sino frases, fragmentos, pensamientos que se formaban en medio de la oración. Eran como ecos sagrados, suaves pero firmes, que perforaban mi orgullo y mis dudas. La primera vez que lo escuché, estaba solo en casa, leyendo el libro de los Salmos. El ambiente estaba tranquilo, pero mi espíritu inquieto, y en medio de ese silencio oí: Los que parecen fuertes están vacíos. Los que gobiernan en lo alto son esclavos de sus propias mentiras. Pero mi verdad los desnudará uno por uno. Desde entonces comencé a registrar cada palabra, cada impresión. Y fue ahí cuando me di cuenta de que mucho de lo que estaba viendo en las noticias ya había sido anticipado, no por analistas, sino por el espíritu. Comencé a repasar mis notas desde 2021, y lo que encontré me estremeció. Una entrada del 12 de abril de ese año decía: el cazador se convertirá en la presa. Lo que planeaban para otros caerá sobre sus propias cabezas. En ese momento no entendía a qué se refería, pero hoy es más claro que nunca.
porque quienes se creían invulnerables están siendo expuestos. Líderes intocables están siendo arrinconados por sus propios errores. Y lo que parecía una torre de poder resulta ser arena. Yo he dejado que construyan su propio altar de mentiras, y ahora lo prenderé fuego para que todos vean de qué está hecho. En otro mensaje que anoté en noviembre del 2022, la voz decía: 4 nombres controlan los pasillos de poder. Sus iniciales forman una palabra, COP. Ellos mismos intentaron silenciar a los guardianes de la ley para ocultar su traición. Tardé meses en comprenderlo. Pero un día lo vi con claridad. Las iniciales se referían a 4 figuras conocidas vinculadas entre sí, que habían tejido redes de influencia global. COP, como los cops, los policías. Pero invertido. Una burla al sistema de justicia. Irónico, ¿verdad? Y no era lo único. En otra nota del 2023, escribí algo que me impacta hasta el día de hoy. El faraón americano perderá su corona, no por manos humanas, sino por decreto divino. Entonces no entendía de quién hablaba, pero hoy, con todo lo que se ha revelado sobre Valerio, su rol en las sombras, sus movimientos desde el exilio político, lo comprendo. Ese faraón no necesita estar en el trono para seguir gobernando, pero Dios tiene otros planes. Nadie reina para siempre sin mi permiso. Los que se niegan a ceder serán derribados por sus propios ídolos. Y entonces sucedió algo asombroso. En mayo de 2025, durante una emisión en directo sobre un evento ecuestre en Estados Unidos, lo que para muchos fue solo un espectáculo más. Yo vi una señal. Un caballo llamado Render Judgment. Emitir juicio participaba en una carrera histórica. No ganaba ninguna apuesta. Nadie lo tomaba en serio. Pero ese nombre resonó en mí como un trueno. Render Judgment. Emitir juicio. Lo más sorprendente no fue solo su presencia, sino contra quienes competía. 2 caballos, descendientes de un campeón llamado Faraón americano, enfrentaban a otro llamado Justify, justificar. Los nombres no eran casualidad. Representaban generaciones de liderazgo enfrentadas. El viejo imperio contra la justicia ungida. Y justo en esa carrera, un tercer caballo llamado Soberanía entró y los superó a todos. Cuando mi soberanía entra en escena, las apuestas de los hombres se vuelven cenizas. No gana quien es favorito, sino quien yo he marcado desde el principio. Fue entonces cuando comprendí lo que está ocurriendo en la política global no es solo corrupción o conspiración. Es una guerra espiritual por el alma de las naciones. Y España no está aislada. El mismo espíritu que manipula desde lejos también susurra aquí, en nuestros parlamentos, en nuestras leyes, en nuestras universidades. Y si nosotros, el pueblo común, los que creemos que no tenemos poder, no despertamos, entonces el faraón seguirá gobernando disfrazado de Salvador. Pero si alzamos la voz, si clamamos a Dios, si recuperamos la verdad, entonces se abrirán los cielos y el juicio comenzará. Desde aquella carrera simbólica empecé a ver señales por todas partes. No eran casualidades, eran mensajes, llamados del cielo para quien tuviera oídos y quisiera escuchar. Los medios no hablaban de esto. Estaban demasiado ocupados en distracciones, en guerras lejanas, en celebridades, en ideologías que cambian de forma cada semana, pero que siempre conducen al mismo lugar, al control, un día. Mientras caminaba por las calles de Córdoba, pasé frente a una librería antigua. En el escaparate,
Un libro estaba abierto justo en Isaías 10, y mis ojos cayeron sobre una frase marcada con tinta roja. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía! Me detuve, como si alguien me hubiese llamado por mi nombre. Era otra señal, otra confirmación, de que lo que había visto y oído no era invención, era verdad. En ese momento, recordé otra palabra que había recibido meses antes: los que levantaron sus tronos con pactos ocultos serán derribados públicamente. Y mientras lo meditaba, una ráfaga de viento me empujó hacia adelante, suave pero firme, como una mano invisible que decía: sigue. Esa noche, soñé con una sala circular, como una corte celestial. En el centro, había un libro gigante. Sus páginas eran de fuego, cada palabra brillaba, y a su alrededor, ángeles que parecían escribas tomaban nota de nombres, fechas, acciones, verdades, mentiras. Yo estaba de pie, observando desde lejos, y entonces, uno de los ángeles giró su rostro hacia mí. No habló, pero sus ojos decían todo. Ya ha comenzado. Los libros se están abriendo, los juicios se están emitiendo, y cada obra escondida será traída a la luz. Desperté sobresaltado, sudando, con una certeza quemando en el pecho. Dios no solo estaba observando, Dios estaba juzgando. Lo confirmé días después, cuando se filtraron documentos, revelaciones, audios que dejaban en evidencia a figuras que durante años habían sido intocables. Valerio, Raúl. Otros nombres comenzaron a sonar, nombres que muchos habían considerado casi santos, pero que ahora aparecían manchados por traición, por manipulación, por colusión. La sociedad intentaba explicarlo todo con términos legales, con análisis técnicos. Pero lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá. Esto no era política, era juicio, juicio espiritual. Yo he esperado, yo he advertido, pero ahora es el tiempo de la cosecha. Lo que sembraron en la oscuridad brotará delante de todos. Y en medio de todo ese caos, en medio del desplome de estructuras, una palabra comenzó a resonar en todas partes: soberanía. La soberanía de Dios, no como concepto religioso, sino como realidad activa, como poder invencible, porque cuando los tronos de los hombres caen, solo su trono permanece. Y esa soberanía comenzó a manifestarse en cosas pequeñas. Un niño que habla en sueños, una mujer que ora sola en una plaza, una comunidad que decide reunirse sin cámaras ni líderes, solo con Biblia y oración. Los verdaderos movimientos no nacen en palacios, nacen en la intimidad, en el quebranto, en el clamor. Y supe, sin duda alguna, que lo que vi en el sueño, el auditorio, la pantalla, el mensaje justicia, no era simbólico, era profético. Está llegando, está aquí, y los que se creían seguros comenzarán a temblar. Los escenarios se caerán, las máscaras se romperán, y los hijos de la luz se levantarán. Los meses siguientes fueron como una tormenta que no da tregua. Cada semana, una nueva revelación. Cada día, una nueva grieta en los muros de poder. Lo que antes parecía intocable comenzó a tambalearse. Los nombres que se susurraban en secreto ahora ocupaban titulares, y sin embargo, la mayoría seguía sin ver, o sin querer ver. Preferían pensar que eran simples coincidencias, que el sistema aún funcionaba, que todo se arreglaría con unas elecciones más,
con un cambio de color en el Parlamento, con un nuevo rostro en televisión. Pero yo sabía, porque lo había visto, que nada de eso bastaría. Cuando la raíz está podrida, ni el fruto más bonito puede salvar al árbol. Es tiempo de arrancar, de limpiar, de replantar. Lo que me inquietaba no era solo la ceguera generalizada, sino el cansancio espiritual que se respiraba en el ambiente. Las iglesias, antes llenas de vida, ahora estaban tibias, saturadas de entretenimiento, discursos vacíos, teologías diluidas que evitaban el arrepentimiento y la cruz. Y mientras tanto, las tinieblas avanzaban. En julio, justo el día 4, un evento marcó el despertar de muchos. Una inundación repentina, brutal. Arrasó con pueblos enteros en el sur de Texas, afectando a millones. Pero lo que pocos entendieron fue su significado. Era el reflejo físico de lo que estaba ocurriendo en lo espiritual. El enemigo venía como un torrente, derribando muros, destruyendo hogares, sembrando confusión. Pero la escritura resurgía en mi mente como una bandera firme. El enemigo vendrá como río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Cuando la raíz está podrida, ni el fruto más bonito puede salvar al árbol. Es tiempo de arrancar, de limpiar, de replantar. Fue exactamente 17 días después de esa inundación, cuando estalló la noticia que confirmaba lo que Dios me había mostrado 4 años antes: documentos desclasificados, pruebas, grabaciones, declaraciones juradas. Todo apuntaba a una sola verdad. El plan para sabotear gobiernos legítimos no era teoría, era realidad. Lo que durante años fue tachado de conspiración, comenzó a revelarse como una conspiración auténtica, sostenida por élites, protegida por medios, ocultada por silencio. Y entonces comprendí algo más, algo que me heló la sangre. Todo este ciclo estaba marcado por un número 9T11. Lo vi en fechas, lo vi en cifras, lo vi en patrones. Año 2025, 2 más 2 más 5, 9. Año 2027, 2 más 2 más 7, 11. 911. No era solo una referencia al ataque más oscuro en la historia moderna. Era un aviso, un llamado, una emergencia celestial. 911 no es solo un número, es una señal de mis cielos. Es un grito a los que duermen, es una trompeta para los que siguen jugando con la luz. Y entendí que no quedaba tiempo para la tibieza, ni para la neutralidad. Estamos en medio de un campo de batalla, no con balas, sino con verdades, no con tanques, sino con palabras ungidas, no con miedo, sino con fe activa. Lo que comenzó como un sueño, ahora se manifestaba a plena luz. El espíritu del faraón estaba siendo desenmascarado. Los altares corruptos estaban siendo derribados. Las promesas del mundo se caían como cenizas entre los dedos. Pero en medio de todo, una esperanza ardía como fuego puro. Los hijos de Dios están siendo activados, y los próximos meses definirán más que elecciones, definirán destinos eternos. Por eso te digo esto ahora, antes de que el silencio se rompa por completo. Despierta, no esperes más. Ora como nunca, busca la verdad y prepárate, porque viene. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No estás escuchando estas palabras por entretenimiento. Estás aquí porque el Espíritu Santo te ha traído, porque tu alma está empezando a recordar algo que había olvidado, que fuiste creado para más, para discernir, para resistir, para brillar. No importa si eres joven o mayor, si eres creyente o estás lleno de dudas,
si vienes de la fe o del desencanto, hoy, ahora, el cielo te está llamando a tomar posición. No te he formado para esconderte, sino para levantarte. No te he salvado para callar, sino para hablar con autoridad y amor. Lo que viene no será fácil, pero será glorioso para los que permanezcan firmes. Las estructuras se están sacudiendo, el mundo se reacomoda, pero los que caminan en mi palabra no serán derribados. Por eso, antes de cerrar este mensaje, quiero hablarte a ti directamente. Es hora de que formes parte de esta misión. No solo como espectador, sino como guerrero, como luz, como voz profética en tu casa, en tu ciudad, en tu entorno. Y este canal, esta comunidad, es parte de esa resistencia santa. Aquí no vendemos miedo. Aquí anunciamos verdad. Aquí proclamamos que Cristo sigue siendo el Rey y que su justicia vendrá, aunque el mundo diga lo contrario. Así que si esta palabra ha tocado tu espíritu, te invito ahora mismo a hacer algo simple, pero poderoso. Suscríbete a este canal, no para aumentar números, sino para que no te pierdas lo que viene, porque seguiremos hablando, seguiremos denunciando, seguiremos profetizando, y tú necesitas estar alerta, conectado, despierto. Deja tu comentario. Cuéntame si el Señor también te ha hablado, si has soñado, si has visto, si sientes que algo en ti se ha activado. Comparte este video con alguien que esté dormido, con alguien que lo necesita, con alguien que ha perdido la esperanza. Y sobre todo, ora. Ora por tu familia, ora por tu nación, ora por los que están al frente, ora por los que están despertando, ora por los que aún están en tinieblas. Si dos o más se unen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y lo que pidan conforme a mi voluntad, se hará. Gracias por haber escuchado con el corazón abierto. Volveré pronto, porque hay mucho más por revelar. Hasta entonces, recuerda, no estás solo, no has sido abandonado, estás siendo preparado y lo mejor aún está por venir.